Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, ve conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Vamos a cerrar en el día de hoy la serie que lleva por título el agotamiento espiritual. El agotamiento espiritual. Quiero que prestes atención a lo que nos enseña el apóstol Pablo en capítulo 4 de segunda a los Corintios. Versículo 15, dice Pablo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. En el contexto, Pablo ha sufrido al sentido desánimo, desilusión de la iglesia en Corinto, pero Pablo quiere mostrar que su ministerio, su firmeza, no está puesta en los hombres, sino en el Señor, a pesar de que las circunstancias son diferentes. Dice Pablo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Mira el verso 16. Pablo llega a una conclusión. Por tanto, ¿qué dice Pablo? Verso 16. ¿Qué dice? No desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? Mi cascarón, la parte de afuera. Lo que un día era bello y ahora perdió su hermosura. Aquello que, como dice el Eclesiastés, comienza a florecer el almendro, aparecen las canas. Aunque algunos las quieren ocultar, ahí están, ley natural de la vida. ¿Comenzamos a qué? A envejecer. Yo no me dejo la barba muy larga porque no sé por qué las canas en la barba se vuelven rebeldes. Se cuesta afeitarle y mantenerla y mi esposa se queja. No le digan eso a ella, por favor. Ok, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, ¿qué? De día en día. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos poder celebrar tu presencia y en esta hora también estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y que podamos sacar verdades prácticas para nuestra vida cristiana. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Interesantemente, Pablo nos enseña entonces, por tanto, aunque según a los Corintios 4:16, este viejo hombre comienza a envejecer, a desgastarse, hay uno interior que sigue creciendo. Ahora, durante esta serie hemos hablado sobre las causas, consecuencias y ahora la cura para el agotamiento espiritual. Ya hemos considerado en primer lugar las causas del agotamiento espiritual y decíamos una de las causas del agotamiento espiritual es que comenzamos a tomar decisiones basadas ¿en qué? En cómo nos sentimos, en las emociones, y nos equivocamos. Eso da lugar también a que muchas veces nosotros en nuestra emoción comenzamos a poner nuestros ojos, nuestras miradas en quiénes. Personas, nos desilusionamos, nos decaemos porque no siempre son lo que nosotros creemos que son las personas. Eso también pasa con nosotros. En tercer lugar, vimos también que caemos en el agotamiento, en el desánimo, en ese vacío en nuestra área espiritual a causa de no saber perdonar. Cuando no perdonas, cuando no perdonamos, el corazón se llena de raíz de amargura. Finalmente vimos otra causa general del porqué del agotamiento espiritual, es que cuando finalmente nuestro corazón está ¿dónde? En el mundo. Y el Señor Jesús dijo así: donde está vuestro tesoro, allá estará también vuestro corazón. Es por eso que Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Próximo domingo vamos a mirar juntos qué dice Dios acerca de nuestro corazón. Hemos visto las causas. ¿Qué ocurre cuando cedemos a ellas? Veamos ahora las consecuencias del agotamiento espiritual. Lo primero que ocurre, nos volvemos personas débiles frente al pecado. Ya no podemos rechazar y decir que no. A veces uno dice, ¿por qué soy tan débil? La verdad es que la carne que es débil, pero cuando caemos en ese agotamiento espiritual, aún somos más débiles.
Y como somos más débiles, también somos más débiles al ataque ¿de quién? De Satanás, porque él busca destruir nuestras vidas espirituales. Y entre paréntesis, ¿cuántos creyentes hay hoy que por ser débiles al pecado, débiles al ataque de Satanás, su testimonio se ha arruinado? Ya no son esos creyentes victoriosos. Por lo tanto, tiene desinterés ¿en qué? En servir a Dios, ya no hay deseo de servir. Se desilusiona de la vida cristiana porque no le encuentra atractivo. ¿Sabe por qué no le encuentra atractivo? Porque está entre dos aguas. Está entre dos amores. Y el Señor dijo que no podemos amar a dos señores a la vez. Finalmente eso en muchos creyentes los lleva ¿a qué? A la destitución, cuando Dios disciplina. Cuando Dios toma la decisión de usar nunca más. Cuando Dios permite que decaigas. Cuando Dios permite enfermedad. Y en algunos casos, Dios permite también defunción y muerte. Esto hemos visto a través de las series anteriores. Hoy es el tercer tema y hoy vamos a considerar rápidamente verdades que usted conoce. No son nada nuevas, pero que son hoy la cura para el agotamiento espiritual. Consideremos pues entonces la cura, el remedio. ¿Qué dice la palabra de Dios para que nuestras vidas espirituales cambien? Tómelo de parte del Señor, como un recordatorio, como un desafío o tal vez como un yo debo hacer. Amén. ¿Cuáles son entonces estas consideraciones prácticas que nos ayudan en nuestra vida espiritual? Creo sin duda alguna, como en toda cosa en la vida, primero tenemos que hacer ¿qué? Una autocrítica. Es decir, analiza tu estado espiritual. Es interesante que el profeta Ageo le dice a la nación de Israel, tiene unos discursos interesantes, porque la nación de Israel ya han vuelto. Ya los muros están bien. Y ahora venía el deber que ellos debían edificar el templo del Señor. Pero se dilató tanto el trabajo, el proyecto de reconstruir el templo, que los hombres comenzaron más a dedicarse en construir sus propias casas. Y tú lo verás en Ageo capítulo 1, donde Dios va diciendo a la nación de Israel, hey, ¿qué ha pasado contigo? ¿De qué te sirve tener grandes casas, si lo más importante en tu vida no lo estás haciendo? Que era el templo de Dios, porque Dios habitaba en el Antiguo Testamento, donde en el templo y manifestaba su gloria. Y el profeta Ageo le dice a la nación de Israel en el capítulo 1, versos 5 y 6, pues así ha dicho Jehová, que ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Usted como creyente, tal vez lleva años, ¿cómo está su vida espiritual? Porque el asistir a la iglesia, el conocer Biblia, no te hace que andes correctamente delante del Señor. Y 2 veces en verso 5 y el verso 7, el profeta llama la atención a Judá porque su enfoque estaba equivocado. Ellos en el capítulo 1, verso 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¡Wow! Coméis y no os saciáis, dice el capítulo 1, verso 6. Y no quedáis satisfechos y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja una jornada recibe su jornada en saco roto. ¿Qué le está diciendo Dios a la nación de Israel? Se han preocupado de ustedes, de trabajar, de obtener, de edificar su casa. Y en el fondo siguen estando ¿qué? Vacíos. ¿Por qué? Incapacidad de analizar la vida espiritual. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás andando delante del Señor? Es un llamado a reflexionar. Es una reflexión propia, porque a veces decimos, qué buen mensaje fue para quién. Para esa persona. Pero no. El análisis es ¿qué? Propio, nuestra propia autocrítica. El llamado es a reflexionar en la propia vida. No puede haber cambios en nuestras vidas. Escúcheme bien. No pueden haber cambios en tu vida, en mi vida espiritual, si primero no aceptamos que estamos mal. Eso es lo que Dios le dice a la nación de Israel. Mira dónde estás. ¿Recuerdas el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Recuerda de dónde has caído. Ahora, esto de analizar la vida. Pongamos 2 ejemplos interesantes. El primero de ellos, Job.
¿Qué dice Job en el capítulo 34? Mira el capítulo 34, verso 32. Job dice lo siguiente, palabras interesantes de este hombre de Dios en un análisis tan interesante, capítulo 34, verso 32. Job dice lo siguiente, hablando con Dios. Usted sabe, la vida de Job ha pasado por problemas, por crisis, por dificultades. Te recomiendo que marques este versículo bíblico en tu Biblia y lo uses delante del Señor, porque mira lo que dice Job. ¿Qué le dice Job a Dios? Enséñame tú lo que yo no veo. Primero, nadie es enseñable si no quiere ser enseñado. Ahora, yo no sé cómo eres tú, pero hay personas que no le podemos decir nada porque ya lo saben. Y te dejan con la frase a medias porque ellos la terminan porque ya lo saben. Esa persona nunca es enseñable. Por eso que le dice Job a Dios. ¿Qué le dice Job a Dios? Enséñame quién tú lo que yo no veo. Eso significa que todos nosotros tenemos ¿qué? Un rango de ceguera espiritual. Usted cuando conduce, usted sabe que hay puntos ciegos. Es por eso que muchos faltan en el driving test, en el examen de manejo práctico. ¿Por qué? Porque no hacen ¿qué cosa? Este movimiento. Rapidito. ¿Qué significa ese movimiento? Que lo que usted no ve por los espejos retrovisores, lo tiene que ver ahí, porque hay puntos que muertos. Yo utilizo un lente que se llama multifocal. Mi lente va del menor aumento a mayor aumento hacia abajo, pero tienen estos lentes un rango en los costados de aberración que le llaman. ¿Por qué? Porque no se puede ver bien. Por eso, y usted no anda caminando mirando hacia los lados. Lo puede hacer, pero no es ¿qué? Lo normal, porque hay puntos que ciegos. Y queridos, tenemos que decirle a Dios, muéstrame qué. Lo que yo no veo. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo en primer lugar ese análisis de su vida espiritual? Ahora, ¿qué agrega Job? Cuando usted le diga, Señor, muéstrame, esté dispuesto a qué. ¿Ah? A oír y a qué más. Obedecer, porque somos malos en esto. Le pedimos, Dios muéstrame, Dios enséñame, pero luego que Dios lo hace no queremos cambiar. Analiza tu vida espiritual. ¿Dónde estás fallando? Porque es muy fácil justificarse. Job, ¿qué dice? Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, ¿qué? No, lo haré más. Amén. Pero nadie cambia si no está primero dispuesto a querer cambiar y darse cuenta en qué punto está. ¿Usted que le gusta el GPS, manejarse por el tontón? No, ¿está bien dicho? Sí. Su GPS. El GPS para triangular, ¿qué tiene que hacer? Saber el destino, pero ¿qué más? ¿Dónde usted está? Ahora, ¿dónde usted está? Espiritualmente. Salmo 139, verso 23. Precioso salmo. Mira conmigo, Salmo 139. Salmo 139. Dice el verso 23, ¿qué cosa? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Para que hayan cambios en nuestras vidas espirituales, en primer lugar debemos ¿qué? Analizar nuestro estado espiritual. Amén. Pero ese es el primer paso. Porque todos podemos llegar hasta ahí. Oh, estoy mal, necesito cambiar. No es suficiente. Segundo lugar, acepta tu condición y ¿qué más? Arrepiéntete. Acepta tu condición. Proverbios, que lo conocemos tan bien, allá en el capítulo 28, libro de Proverbios, allá en el capítulo 28, mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre
sus pecados, ¿qué? No prosperará. Primero debemos analizar nuestras vidas espirituales. En segundo lugar, aceptar mi condición. He pecado, he fallado. ¿Qué hizo el muchacho cuando el hijo pródigo, cuando topó fondo? Dice, sé que he pecado, se arrepintió. ¿Y qué más dice? Decide volver a casa. El que encubre su pecado no prosperará. Y usted lo puede justificar, racionalizar y decir muchas otras cosas más. Es que lo necesito, es mi carne, estoy solo, es sola, tengo esto, necesito aquello. Usted puede justificarlo como quiera, pero Dios dice, no vas a prosperar. Tu pecado te alcanzará y pagarás las consecuencias. Pero Dios, que es un Dios lleno de gracia, ¿qué nos dice? Más el que los confiesa. ¿Y qué más? Y se aparta, alcanza misericordia. Y ahora es posible que lo que tú estás creyendo como proyecto sea bueno. Y posiblemente lo es. Pero desde el momento en que tú dejas de cumplir con lo que Dios te ha dicho, ya comienzas a caminar en un terreno que se equivocó. Ahora, es muy fácil justificar nuestras acciones, pero Dios nos dice, reconoce, arrepiéntete, confiesa. Un texto que conocemos muy bien. 1 de Juan capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Ahora, quiero que prestes atención a la palabra confesar. Significa estar de acuerdo con Dios. Es decir, me pongo del lado de Dios y digo, realmente lo que yo he hecho, esta acción que he cometido no está correcta delante de Dios. Eso incluye confesión, incluye arrepentimiento, incluye el cambio. Confesar significa decir lo mismo con respecto a lo que Dios dice. Incluye el arrepentimiento, que es reconocimiento, y la acción. ¿Cuántos llegan hasta el remordimiento, pero no al arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que las emociones en ambos casos, en el remordimiento y en el arrepentimiento, estén involucradas. Pero el remordimiento es el lamento que tenemos porque me cacharon que yo estaba haciendo mal. Me descubrieron. Ese cónyuge que es infiel, lo descubrió el cónyuge. El que sustrajo algo que no era correcto, robó y lo descubrió alguien, produce un remordimiento. Pero Dios espera que haya ¿qué cosa? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento no puede haber sin confesión. Y no puede haber arrepentimiento sin cambio. Cuando nosotros confesamos y decimos, Dios, tienes razón, doblego mi carne, mi orgullo, mi yo. Dos cosas. Dios me muestra que Él es fiel. ¿Cómo lo muestra? Perdonando y también ¿qué? Limpiando. A veces algunos están limpios porque Dios los ha perdonado. Pero por dentro seguimos ¿qué? Sucios. Y Dios no puede utilizar una vida que está sucia. Cosas prácticas en nuestras vidas para restablecer nuestra fuerza espiritual. Hemos dicho en primer lugar, analiza tu estado espiritual. En segundo lugar hemos dicho, acepta tu condición y ¿qué más? Arrepiéntete. Algo más. Asume la decisión de no pecar. Me encanta el Salmo 119, verso 11, donde el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Oye, quiero agregar algo más. Esta es la decisión, dice el salmista, yo quiero conocer tu palabra y la pongo en mi corazón porque no quiero pecar. Pero mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. 1 de Juan capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice el texto? Todos juntos, no practica el pecado. De nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Pero escúcheme bien, yo sigo pecando, ¿o no? Hoy tuve que pedirle perdón a alguien, porque a veces decimos y hacemos cosas que son ¿qué? Pecado. Pero el texto es acá, la idea es que todo aquel que es nacido de Dios, en otras palabras, todo aquel que ha nacido de nuevo.
Y usted debe estar seguro de que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Eso es, todo aquel que es nacido de Dios. Ahora, porque el nacido de Dios, el que le pertenece a Dios, ¿qué dice el texto? No practica el pecado. ¿Por qué, Fredia? No tiene el hábito de pecar. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero no andamos por la vida pecando como estilo de vida, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Amén? ¿Y qué hace el Espíritu de Dios cuando pecamos? Nos redarguye, nos reprende, nos dice, hey, cambia eso. Pero si usted no tiene esas alertas, posiblemente no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo. Porque el texto dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice el texto? No practica el pecado. Y la razón, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, tenemos en nosotros ¿qué cosa? La naturaleza divina. Tenemos en nosotros la simiente de Dios, es decir, me ha capacitado el Señor para que hoy le diga al pecado que no. Pero si usted no le dice que no, es posible que no sea ¿qué? Un hijo de Dios. Terminemos el texto todos juntos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, Dios no le deja correr todo el tiempo libremente. Es por eso que el llamado de las Escrituras, míralo conmigo, por favor, abre tu Biblia en Efesios, capítulo 4. Mira lo que dice el libro de Efesios allá en el capítulo 4. Mira el versículo 1, cómo la vida cristiana es práctica. Usted conoce este texto. Dice Efesios capítulo 4, ¿estás ahí? Verso 1. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, esto es Pablo diciendo a los hermanos de Éfeso, os ruego que andéis como es digno. Es decir, ¿qué significa un andar digno? Que yo no voy a andar en tinieblas, que no voy a andar como los gentiles. Mira el verso 22 del capítulo 4. ¿Lo tienes? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojaos del viejo hombre. ¿Quién se despoja? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién dice, no quiero deshonrarte más, Señor, con mi pecado? ¿Quién decide? Pero ¿cómo comienza todo? Analiza en primer lugar tu estado espiritual. En segundo lugar, acepta tu condición. Tercer lugar, asume la decisión de ¿qué? De no pecar en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice el texto, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué hay que despojarse? Porque está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Interesante. Asume tu decisión. Ahora, usted puede analizar, aceptar, asumir. Pero usted también tiene que algo más, un paso más. Apartar tiempo para orar. Ya que reconoce, se arrepiente, decide no pecar, debe cuidar su vida espiritual. ¿Y cómo lo hace? Querido, usted no va a cambiar, no va a crecer si no toma tiempo. ¿Para qué? Para orar. ¿Qué dice la Escritura? Uno de los versículos más cortos. ¿Qué dice? Orad, ¿qué? Sin cesar. ¿Qué significa eso? Que debemos orar sin cesar. Ahora, la palabra sin cesar tiene la idea de, ¿usted entiende lo que es la carraspera? Que es como, ya va a empezar alguno a toser y no va a parar. Pero es eso, esa respuesta espasmódica que uno no la puede controlar y ahí está. Y cuando yo estoy editando los mensajes, me doy cuenta de todos los que tosen, porque no hay forma a veces de quitarlos del audio. Y no paran y están, y están ahí. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿qué? Detener. Esa es la idea. ¿Quiere mantener su vida espiritual? Aparte tiempo, ¿para qué? Para orar. Lo que me encanta en las Escrituras es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que yo era muy joven, en mis primeros años de creyente. Creo que aún tenía 15 años de edad, cuando me encontré, no sé si fue en una enseñanza o en un retiro, con Marcos capítulo 1, verso 35, que marcó mi vida. Y leí en Marcos capítulo 1, verso 35, míralo conmigo, en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 1,
verso 35, este versículo maravilloso del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto hablando de Jesús, levantándose muy de mañana. Agrega el escritor, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién está orando? ¿Qué relación tiene Jesús con el Padre? Una relación única, que usted y yo jamás la vamos a tener. Pertenecen a la misma esencia, son de la misma naturaleza, pero el Hijo de Dios no dejaba pasar un día sin estar ¿dónde? En comunión con el Padre. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces pasan? ¿Cuántos días pasan que no dedicamos las primeras horas a estar con el Señor? Yo le digo, yo lucho con esa disciplina, porque me levanto y tengo 100 cosas por hacer. ¿Sabe qué decía Martín Lutero? Mientras más cosas tenía que hacer, más temprano se levantaba para orar y él le dedicaba 3 horas a la oración. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ni tan solo ¿qué? 1 hora. Yo no le pido 1 hora. ¿Sabe qué le pido? 15 minutos. Comience con sencillamente ¿qué? 15 minutos. Con el tiempo se dará cuenta que esos 15 minutos no son suficientes. Yo tomé muy literal eso y yo desde mis 15, 16 años, no sé si alguna vez lo he contado, me iba a las mañanas, muy de mañana, 3, 4 de la madrugada. Caminaba más de 45 minutos solo para llegar a las faldas de un cerro y de ahí subir un par de cerros más y pasar todo un día en la presencia del Señor orando, pidiéndole al Señor una cosa: abre mi mente y dame pasión para tu palabra. Úsame, Señor, para tu gloria. Es por eso que yo creo que el Señor en su gracia escuchó esa oración, porque yo no soy digno de nada. Pero yo le digo, Señor, cuando abra mis labios, que no solamente salga información, sino que el mensaje llegue a tu corazón. Comenzó siendo muy joven, 15, 16 años, muy de mañana, siendo aún muy temprano. En Efesios, no es capítulo 6, mira el versículo 18, Efesios capítulo 6, donde Pablo habla sobre la armadura del creyente. Me encanta el capítulo 6, mira el versículo 18, dice el texto, Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 18. Les digo que es el 6. 6, no 5, 6, 18. Orando en todo tiempo, ¿con qué? Con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Cuándo? En todo tiempo. Velando en ello. ¿Qué significa? Hey, presta atención a eso. Está pendiente a eso, que no pase el tiempo. Con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Su deber no es solo orar por usted, es interceder. ¿Y interceder por quiénes? Por los otros. Ahora, no es suficiente orar por la iglesia. Hay que orar con la iglesia. ¿Qué significa eso? Que usted debe llegar a orar con el pueblo del Señor. Es que no tengo tiempo, es difícil. Su vida espiritual va a ser el resultado de sus decisiones espirituales. Amén. Cuando más ocupados estemos, cuando más cosas hay que hacer, más tiempo hay que dedicar al tiempo de la oración. Ya el tiempo se ha ido rápidamente. ¿Cuál es la cura para el agotamiento espiritual? Mire su apunte. En primer lugar, analiza tu estado espiritual. Segundo, acepta tu condición y arrepiéntete. Tercero, asume la decisión de no pecar. Aparta tiempo ¿para qué? Para orar. Acata el mandato de conocer
la palabra de Dios. No podemos obedecer lo que no sabemos. Ahora, usted va de noche por una calle y va a 60, ¿ok? Y le detiene la policía y le dice, señor, ¿usted va a qué? A exceso de velocidad. Y usted le dice, está oscuro y no hay ningún letrero que indique la velocidad que yo debo conducir. ¿Se justifica delante del policía? No, ¿por qué? Porque usted sabe o debe saber que si no hay señales, no hay luces, es una calle oscura, usted tiene que ir a máximo 40 o 50. 50 es lo mínimo cuando no hay luces. Pero señor policía, ¿yo qué? Yo no lo sabía. No importa que no lo sepa, le va a llegar el tiquete igual. ¿Por qué? Porque usted violó la ley. No sabía. Usted dice, oh, yo no sabía. Preste atención. La ignorancia no le justifica. Por eso Pedro, que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, debemos ¿qué? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Si usted no crece en la gracia y en el conocimiento, escúcheme bien, ¿cómo puede ser la palabra de Dios lámpara a sus pies y lumbrera a su camino? ¿Cómo va a funcionar si qué? Si no la conoce. A veces por no despertar, yo me levanto muy temprano, a veces 4 de la mañana, 5 de la mañana, y para no encender luces yo tengo una lamparita que indica mi camino. Pero ¿de qué me sirve si no le pongo las baterías, no le pongo las pilas? Bendición los teléfonos. ¿Sí? Pero a veces apretamos botones y comenzamos a llamar a alguien y solo queríamos iluminarnos. ¿Qué estoy diciendo con esto, queridos? Debemos dedicar tiempo para conocer. Si no, no voy a conocer la palabra de Dios. Mira, ignorancia no me justifica. ¿Qué le dijo Dios a la nación de Israel? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, mira, yo te desecharé del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿qué? De tus hijos. A veces nosotros le pedimos por nuestros hijos, cuídalos, bendícelos. Pero si yo me estoy olvidando de qué, de Dios, de conocer su palabra, ¿con qué cara le pido a Dios qué? Ayuda, ¿no te parece? Es como el hermano que ha dicho, estoy sin licencia, por favor oren por mí para que no me pare la policía. ¿Vamos a obligar a Dios a qué? ¿A que me justifique mis malas acciones? Terminemos. Uno más. Ya el tiempo se ha ido. Si has pasado por el proceso de analizar, de aceptar, de asumir, de apartar tiempo para orar, de decidir acatar, obedecer la palabra de Dios, otro práctico, para que haya crecimiento espiritual, asiste ¿a dónde? A los servicios de la iglesia, ¿cómo? ¿Qué dice? Fielmente. ¿Qué significa fielmente? Que Sabanás no lo detenga en casa, que Trabajás no lo detenga en casa, que otras cosas no lo detengan, porque cuando no viene, el que pierde, ¿quién es? Usted. Usted. Y es una falta delante de Dios. Un día se va a presentar delante de Él. ¿Y qué le va a decir? No, valía más lo que yo tenía que hacer, no tenía más tiempo. Todo tu trabajo, escúcheme bien, todo tu trabajo fuera de la voluntad de Dios, Dios lo dice, es meter en un saco roto. No vas a prosperar. ¿Lo tiene? Decida usted hacer lo que quiera. Si va a asistir a la iglesia, es lindo. Pero muchos de ustedes asisten a la iglesia, pero ¿sabes qué? No asume su lugar en la obra. No asume su lugar en la obra. ¿Qué dice la Escritura? Terminemos, Efesios capítulo 4. ¿Qué dice?
¿De quién? 4:16. ¿De quién? Todo el cuerpo. Permíteme buscarlo bien. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. ¿Quiénes son las coyunturas? Usted y yo. Con todas las coyunturas, dice el texto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia. ¿De quién? De cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en qué. Es tu deber que el cuerpo del Señor crezca. Es tu deber que los hermanos crezcan en el Señor, porque lo debe hacer por amor. Y a veces por amor hay decisiones que tomamos que son difíciles. Cuando yo conocí a mi esposa en el 91, no era mi esposa, era una chica preciosa y hoy lo sigue siendo, es la mujer de mi vida. Le amo incondicionalmente. En un par de días más cumplimos 25 años de estar juntos. Y yo me asombro lo siguiente, nos alcanzamos a conocer 3, 4 meses y me fui de regreso. Y vine al año después y estuve un par de meses más ya casado y nos fuimos. Ella dejó su familia, toda su familia, todo el avance que podía hacer en este país, en sus estudios. Hoy el Señor le ha permitido terminar sus estudios, sacar una carrera. Gloria al Señor por eso. Pero ella se fue, ¿sabes qué? Con un perfecto desconocido. Pero tomó una decisión, ¿qué? De amor. ¡Wow! Eso es increíble. Eso es increíble. Por eso yo le debo mi vida a mi esposa, aparte de mis hijos. Pero esas decisiones se toman porque hay, ¿qué cosa? Amor. Y Dios pide que usted tenga un amor condicional por el pueblo del Señor. Usted es una función importante para que la obra del Señor, ¿qué? Crezca. Llévate esto. Cuando tú no estás, porque estás haciendo otras cosas de tu negocio, de tu mundo, estás diciéndole al pueblo del Señor, ¿sabes qué? No les amo. Porque aunque usted no haga nada, yo desde el frente qué me gozo verlos cantar. Qué tristeza me da cuando los veo serios, sin cantar. Pero qué alegría es estar con el pueblo del Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tengo que terminar. Todos los miércoles, todos los viernes, hay un asiento vacío. Ese es el suyo. Venga a servir al Señor las coyunturas para que oremos juntos al Señor. Amén. Concluyamos. Ya el tiempo se nos ha ido. Si usted quiere mantener el vigor espiritual, siga las instrucciones que hemos considerado. Casi parece un de estos avisos. Siga las instrucciones, pero es así. Segundo, renueve hoy su compromiso con el Señor. Amén. ¿Tiene que renovar algo? ¿Hay algo que tiene que arreglar con el Señor? Si conoce a alguien que está luchando, escúcheme bien, visítele, anímele, ore por él, por ella. Amén. Y finalmente, de esta forma haremos lo posible y Dios hará ¿qué? Lo imposible. Vamos a tomar un tiempo para orar al Señor. Bendito Padre Celestial, tú eres bueno porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por tu palabra, que podamos sacar para nuestras vidas verdades prácticas, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.